Creíste que después de 60 años de recibir la comunión cada domingo, ya tenías el cielo comprado. Pero has llegado a un cruce de caminos, donde la fila hacia el altar se ha convertido en una caminata vacía, donde recibes al Creador del universo por pura inercia y tu espíritu está marchito, paralizado por la costumbre y quizá por un rencor que llevas arrastrando por décadas. O rompes esa tibieza mecánica en esta cuaresma, o corres el riesgo gravísimo de beber tu propia condena sin darte cuenta. Soy el padre Miguel Fortea, y en todos mis años escuchando pecados en el secreto del confesionario, he comprobado que el mayor peligro en la vejez no es dudar de Dios, sino acostumbrarse a Él. Si estás decidido a no dejar morir tu devoción, suscríbete a este canal y activa la campana ahora mismo, porque el tiempo que dediques a rescatar tu alma de la rutina es la única inversión que cruzará contigo las puertas de la eternidad. Y antes de seguir, haz un acto de humildad, baja a los comentarios y confiesa anónimamente eso que te da vergüenza admitir en voz alta frente a otros. Escribe ahí mismo cuánto tiempo llevas acercándote a comulgar sin sentir el más mínimo fervor. Quédate conmigo y no apartes la mirada de esta pantalla, porque en los próximos minutos todo va a quedar absolutamente claro, ya que la respuesta que buscas está oculta en un hecho real. En el mes de octubre del año 2006, en la parroquia de San Martín de Tours, en Tixtla, estado de Guerrero, ocurrió un evento que sacudió a la diócesis entera y que muchos de ustedes probablemente ignoran o han olvidado con el paso de los años. Durante un retiro espiritual, una religiosa que estaba ayudando a distribuir la Sagrada Comunión se detuvo de golpe. Sus ojos se clavaron en el copón que sostenía entre las manos. Una de las hostias consagradas, una forma blanca y común como la que ustedes reciben cada domingo, había comenzado a exudar una sustancia rojiza, sangre real. Los estudios científicos posteriores, ordenados por el obispado y realizados por investigadores genetistas que no tenían ninguna intención de probar un milagro, concluyeron algo que hiela la sangre en las venas. La sustancia era sangre humana, del tipo AB positivo, el mismo tipo encontrado en la sábana santa de Turín. Pero eso no fue lo más aterrador ni lo más glorioso. Los análisis microscópicos revelaron que la sangre provenía del interior de la hostia, no había sido derramada desde el exterior. Y el tejido encontrado en el centro de esa pequeña forma de panásimo era tejido vivo. Era músculo cardíaco, miocardio, músculo del corazón de un hombre que estaba sufriendo una agonía terrible en el momento exacto en que la muestra fue tomada. Las células estaban vivas. Dios no hace trucos de magia para impresionar a los escépticos. En Tixtla, Guerrero, la hostia no sangró para convencer a los ateos de que Dios existe. Sangró para despertar a los católicos que llevan 40, 50 o 60 años comulgando por pura costumbre. Sangró para gritarles a los fieles que el pedazo de pan que reciben en la boca no es un símbolo, no es un recuerdo, no es un premio por haber aguantado una hora de misa. Es un corazón vivo y palpitante. Imaginen ahora la escena que se repite en casi todas nuestras parroquias cada domingo. Imaginen a un hombre o a una mujer de 65 años. Quizás sea usted mismo. Está sentado en la banca de madera. Las rodillas le duelen por la artritis, la espalda le pesa. Escucha las palabras de la consagración, pero su mente está a kilómetros de distancia. Está pensando en la olla que dejó en la estufa, en el hijo que no lo llamó en toda la semana, en el recibo de la luz que subió este mes. Llega el momento de la comunión. Usted se levanta con dificultad, se forma en la fila, arrastra los pies por el pasillo central, mirando la nuca del vecino, juzgando cómo va vestido el joven de adelante. Llega frente al sacerdote, escucha las palabras, el cuerpo de Cristo. Usted responde amén de forma automática, sin pensar, casi como un bostezo. Abre la boca o extiende la mano. Recibe al Rey del Universo.
regresa a su lugar y a los 3 minutos ya está mirando el reloj para ver a qué hora da la bendición final. ¿Cuántos de ustedes han sentido que su comunión se ha vuelto exactamente eso? ¿Cuántas veces han intentado concentrarse y terminan sintiendo nada? ¿Cuántos de ustedes llevan décadas recibiendo a Dios y sienten que su espíritu está seco, marchito, como una tierra que no ha recibido lluvia en años? Este es el diagnóstico espiritual más grave que enfrentan hoy los católicos de su generación. El problema de quienes tienen más de 60 años no es que vayan a apostatar o a cambiarse de religión. El problema es el cansancio espiritual, es la rutina aplastante, es comulgar con el veneno de la tibieza en el alma. Ustedes se han dejado sedar por el espíritu del mundo, por esa bestia invisible que nos convence de que la fe es solo cumplir con un trámite dominical. Han convertido el banquete del Cordero Inmolado en una fila de supermercado. Han normalizado el milagro más grande de la historia de la humanidad. Y eso, en esta Cuaresma, se tiene que terminar. Lo que les voy a mostrar hoy, la forma en que deben acercarse a recibir el cuerpo de Cristo a partir de este momento, cambia absolutamente todo. Pero primero necesitan entender algo que la gran mayoría de los católicos mayores ignora por completo sobre el valor de sus propios años frente al altar. El Papa San Juan Pablo II, un hombre que supo lo que era envejecer frente a los ojos del mundo entero, escribió un documento fundamental llamado Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. En esa encíclica, el Papa advertía con una claridad profética sobre lo que él llamó la cultura de la muerte. Esa cultura no solo se refiere a los pecados terribles contra la vida en sus inicios, sino a la forma en que el mundo, la bestia del pragmatismo, descarta a las personas mayores. La sociedad actual les dice a ustedes, que ya pasaron de los 60, que su tiempo ya pasó. Los hace sentir inútiles. La televisión, las noticias, la cultura moderna endiosa a la juventud, a la velocidad, a la productividad económica. Y cuando ustedes sienten que ya no producen igual, que sus cuerpos se cansan rápido, que el mundo va demasiado deprisa y no lo entienden, comienzan a creer esa mentira. Comienzan a creer que en la iglesia también son cristianos de segunda categoría. Van a misa y se sienten como reliquias del pasado, acorralados por un mundo que se burla de sus devociones. Pero esa es una mentira del demonio. En la economía de la salvación, en la lógica del Cordero de Dios, sus años no son un estorbo, son la ofrenda más perfecta que pueden llevar al momento de la comunión. El cuerpo de Cristo es el pan de vida y se entrega precisamente a quienes han entregado su vida. Para entender esto, miren la devoción tan profunda que nuestro pueblo le tiene al Señor de las Maravillas en la ciudad de Puebla. Quienes han visitado ese santuario conventual de las monjas agustinas saben de lo que hablo. Esa imagen no es la de un Cristo triunfante, atlético y resplandeciente. Es un Cristo caído. Es un Jesús aplastado por el peso del madero, con el rostro ensangrentado, la mirada rota de dolor y las rodillas destrozadas contra el suelo empedrado. Miles de personas van a verlo todos los días. Y si se fijan bien, ¿quiénes son los que más rezan con lágrimas en los ojos frente al Señor de las Maravillas? Son las personas mayores, son ustedes. Porque en ese rostro golpeado, cansado y caído, ustedes ven su propia historia, ven sus propios golpes, las veces que la vida los tiró al suelo, las traiciones que sufrieron, las enfermedades crónicas que cargan como un madero invisible, las lágrimas derramadas por los hijos que tomaron caminos equivocados. Cuando la imagen del Señor de las Maravillas sale en procesión, la gente no busca tocar la cruz, busca ver el rostro de un Dios que sabe lo que es estar agotado. Esa es la clave doctrinal para su comunión. Cuando ustedes se acercan al altar, el Cristo eucarístico que los espera es el mismo Cristo que cargó la cruz. Por lo tanto, en esta Cuaresma, la primera aplicación práctica y urgente para su vida espiritual es cambiar la intención con la que caminan hacia el sacerdote. Esta semana,
cuando den el primer paso fuera de su banca para formarse en la fila de la comunión, no caminen con la cabeza gacha como si fueran descartes de la sociedad. Caminen con la dignidad de quienes custodian la fe de sus familias. Cada paso que den hacia el altar, ofrézcanlo por cada año de vida que Dios les ha prestado. Miren la hostia y digan en su mente: Señor, aquí están mis 60, mis 70 años de cruces, vengo a unirlas a la tuya. Ustedes no son espectadores de la fe, son los pilares que sostienen a sus familias, aunque ellos no se den cuenta. Pero esto es solo la mitad del combate espiritual que deben librar. El entendimiento de su dignidad no basta si el corazón sigue endurecido por la repetición. Lo que viene ahora es lo que realmente necesitan comprender para arrancar la rutina de raíz. El peligro más grande para un católico de edad madura no es perder la fe de golpe en una crisis existencial. Eso le pasa a los jóvenes. El enemigo de ustedes es el relativismo silencioso. Es la tibieza. Es pensar que, como ya no cometen pecados escandalosos, como ya no roban, ni matan, ni están metidos en vicios públicos, entonces ya son santos y Dios les debe la salvación. Esa es otra trampa de la bestia para mantenerlos ciegos. Se conforman con una mediocridad espiritual donde la comunión se vuelve una píldora que toman cada 8 días sin que tenga ningún efecto transformador en su carácter. El verdadero milagro de la Eucaristía, el prodigio más grande, no es solo que el pan cambie de sustancia. El milagro completo exige que el corazón del que comulga cambie, que arda, que se vuelva fuego. Pero ustedes se quejan de que ya no sienten nada, y ese es el error fundamental. Déjenme contarles algo que vivo constantemente en el secreto y el silencio del confesionario. Hace unos meses se acercó a confesar un hombre mayor, un abuelo de unos 72 años. Sus manos estaban ásperas por toda una vida de trabajo honesto. Se arrodilló con mucho esfuerzo en el reclinatorio y después de mencionar faltas menores, suspiró pesadamente, con una tristeza que le nacía de los huesos, y me dijo: Padre, comulgo todos los domingos desde que hice mi primera comunión a los 9 años, pero últimamente, cuando recibo a Dios, siento el corazón como una piedra. No siento devoción, no siento amor, no siento a Dios. Me acerco al altar y es como si comiera un trozo de papel. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso Dios ya me abandonó en mi vejez? Ese hombre, con voz quebrada, representaba la angustia de miles de católicos de su edad. Quería sentir mariposas en el estómago frente al Santísimo. Buscaba una consolación emocional que el mundo asocia erróneamente con la verdadera religión. Y mi respuesta para él fue dura, pero necesaria. Le dije: la fe se vive, no se inventa, y Dios no nos promete un camino de facilidades ni de emociones continuas. Amar a Dios en la vejez exige renunciar al consuelo de los sentidos. La oración sostiene cuando el sentimiento falla. Le expliqué que esa sequedad, esa aridez, no era un castigo, sino una prueba de madurez. Dios le estaba quitando los dulces espirituales para ver si lo amaba por ser Dios o si solo lo amaba por los consuelos que le daba. La devoción eucarística no se mide por cuántas lágrimas derraman al recibir la hostia. Se mide por cuánta obediencia y caridad practican cuando salen de la iglesia. Por eso, la segunda acción práctica que deben incorporar inmediatamente en su vida es educar su voluntad por encima de sus sentimientos. Cuando estén a punto de comulgar y sientan que el alma está completamente seca, cuando sientan apatía o distracción, no fuercen emociones falsas. No intenten fabricar lágrimas. Al contrario, miren la Eucaristía y digan internamente: Señor, mi corazón está frío y no siento nada, pero mi voluntad decide amarte y mi voluntad decide recibirte. Te entrego mi sequedad como ofrenda. Ese acto de voluntad pura, esa fe desnuda en medio de la oscuridad de la vejez, vale más ante los ojos de Cristo que 1000 comuniones llenas de llanto emocional cuando eran jóvenes. Pero para que este acto de voluntad funcione,
Necesitamos un método de oración concreto. No podemos improvisar en el momento más sagrado de la misa. Hay una estructura que deben seguir, y esa es la revelación que nos muestra la propia Escritura. Vayamos al Evangelio de San Lucas y observemos la figura monumental de Simeón, un anciano que vivía en Jerusalén, un hombre que había pasado décadas enteras esperando la consolación de Israel. Simeón iba al templo todos los días, conocía el olor del incienso, conocía el ruido de los sacrificios de corderos, conocía la rutina de los sacerdotes que entraban y salían. Para cualquiera, Simeón era solo un viejo más en el paisaje del templo, pero el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Imaginen la paciencia de este hombre. Imaginen cuántos días volvió a su casa cansado, pensando que quizás se había equivocado, que Dios se había olvidado de él. Imaginen el silencio, la duda, la vejez que avanzaba marchitando su cuerpo. Y un día cualquiera, en medio de la multitud ruidosa del templo, una pareja pobre, María y José, entran con un niño de 40 días para presentarlo. Nadie más se dio cuenta. Nadie más vio que ahí estaba el creador del universo disfrazado de debilidad. Solo Simeón, porque sus ojos físicos estaban gastados, pero sus ojos espirituales estaban purificados por la obediencia. Simeón tomó al niño en sus brazos temblorosos. Sostuvo la carne de Dios. Fue la primera comunión de la historia en las manos de un anciano. Y Simeón no pidió volver a ser joven. No pidió salud ni riquezas. Su oración fue la culminación de una vida entera. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ese es el modelo exacto, la matriz perfecta de cómo ustedes deben recibir la comunión en esta etapa de sus vidas. El método para rezar al recibir el cuerpo de Cristo. Esta cuaresma consta de 3 pasos innegociables. Escuchen bien. Paso número 1. Antes de abrir la boca y decir el amén, deben presentar al Cordero toda la historia de su vida, no para quejarse, sino para rendir cuentas. Señor, aquí está el saldo de mis días. Paso número 2. No pidan una vida fácil ni soluciones mágicas a los problemas de sus hijos adultos. Pidan la gracia de la obediencia final. Pidan la fuerza para no traicionar su fe en los últimos años que les queden, sean muchos o pocos. Paso número 3. Únanse a la Virgen María al pie de la cruz. Ella estuvo de pie, en silencio doloroso, ofreciendo a su hijo. Ustedes deben hacer lo mismo. Este método arranca la tibieza de un tajo. Transforma la fila de la comunión, que parecía un desfile de aburrimiento, en un encuentro solemne entre un alma madura y el Dios eterno. Pero escuchen con mucho cuidado, porque toda esta doctrina, todas estas historias de milagros y santos, todo este método de Simeón, no servirá absolutamente de nada si ustedes se acercan a recibir al Cordero con el veneno de la bestia escondido en el alma. El Dios al que recibimos no es un concepto filosófico ni una energía cósmica. Es una persona viva que exige correspondencia absoluta. Dios no nos promete facilidad, nunca lo ha hecho. Y permítanme ser muy claro con ustedes en este punto. Los años de vida no compran la salvación si el corazón se ha mantenido endurecido en el rencor. Ustedes pueden tener 80 años, pueden tener callos en las rodillas de tanto rezar rosarios, pueden cargar escapularios hasta el cuello, pero si reciben la Eucaristía con un pecado grave oculto o con un odio enquistado en el pecho, están comiendo y bebiendo su propia condenación. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado siempre, así de simple, así de grave. No hay descuentos en las exigencias del Evangelio por tener credencial de adulto mayor. La verdad central que deben llevarse grabada a fuego en esta cuaresma es que la Eucaristía es un sacramento de vivos, no de muertos, y el rencor mata el alma más rápido que cualquier enfermedad del cuerpo. Cuando el sacerdote levante la hostia consagrada frente a sus ojos,
Cuando los mire y pronuncie las palabras el cuerpo de Cristo, su amén no puede ser el susurro distraído de alguien cansado de vivir. Tiene que ser el grito de un soldado que, a sus 60 o 70 años, sigue dispuesto a morir por su Señor en ese mismo instante. Eso es lo que muchos no entienden. Quiero que se detengan un momento, respiren y examinen su conciencia frente a esta pantalla. En mis años de sacerdocio, he visto a cientos de ancianos apagarse lentamente en la amargura. He escuchado a abuelas maldecir a sus nueras. He visto a hermanos que llevan 30 años sin dirigirse la palabra por un terreno, por una herencia, por un orgullo miserable, y luego se forman en la fila de comunión como si fueran santos inocentes. He llorado acompañando a familias católicas que se despedazan por dentro mientras mantienen la fachada de piedad por fuera. No se engañen, Dios no es burla. La paz de Simeón solo llega a los corazones que se han vaciado de sí mismos. El amén que ustedes pronuncian frente al cáliz es un contrato, es un juramento de sangre con el que murió en la cruz. Si ustedes no están dispuestos a perdonar como Él perdonó, entonces no extiendan la mano, no cometan sacrilegio. El tiempo de jugar a ser católicos a medias se terminó hace mucho. La Cuaresma es el tiempo de limpiar la casa por dentro, de barrer los escombros de una fe mal vivida y de regresar al amor primero. Pero esta vez, con la sabiduría que solo dan los años de sufrimiento. Por lo tanto, la verdad final se resume en esto: nadie puede recibir dignamente el cuerpo de Cristo si su propio corazón es una tumba cerrada por la falta de perdón. La comunión exige reconciliación, y aquí está la acción espiritual concreta, exacta y obligatoria que deben realizar antes de volver a poner un pie en la iglesia este domingo. Esta misma tarde, no mañana, no la próxima semana, hoy. ¿Van a levantar el teléfono o van a caminar hasta la casa de esa persona a la que le negaron el saludo hace meses o años? Ese hermano, ese hijo lejano, ese familiar con el que guardan un muro de hielo. Van a llamarlo. Y sin importar quién tuvo la culpa original, sin exigir disculpas de regreso, le van a decir: te perdono por todo lo que pasó y te pido perdón por mi orgullo, quiero estar en paz con Dios. Lo van a hacer cueste lo que cueste. Van a tragarse el orgullo que los ha envenenado. Reconcíliense primero. Rompan las cadenas del rencor. Corran al confesionario si es necesario para lavar su propia alma. Y entonces, solo entonces, vengan limpios y dignos a recibir a su Dios. Si esta palabra les ha incomodado la conciencia, si sienten que el Señor les está hablando directo a su situación, les pido que se suscriban a este canal. Activen la campana de notificaciones. Esta suscripción no es para inflar números en Internet, es una decisión firme de ustedes para seguir escuchando la verdad del Evangelio que confronta y sana, sin adornos ni suavizantes, para mantener la fe viva en este mundo confundido. Y en los comentarios, quiero que me respondan algo con total honestidad. ¿Cuál ha sido el rencor más difícil que han tenido que perdonar en sus vidas y cómo lograron soltarlo? Escríbanlo ahí abajo. Su testimonio de perdón escrito puede ser el empujón que otra persona de su misma edad necesita leer hoy para animarse a dar ese paso hacia la misericordia. Los leo con atención. Vamos a concluir orando juntos. Señor Jesucristo, Rey eterno y Cordero inmolado por nuestros pecados, míranos aquí, frente a ti, con el peso de nuestros años, con nuestras espaldas cansadas y nuestras manos vacías. Te pedimos perdón de rodillas por todas las veces que te hemos recibido en la comunión con el corazón frío, distraído y lleno de amargura. Arranca de nosotros la raíz de la tibieza espiritual. Danos el valor para perdonar a quienes nos han ofendido, para destruir el orgullo que nos separa de nuestros hermanos y de tu gracia. Permite que en esta Cuaresma nuestra lengua, antes de recibir tu cuerpo purísimo, se limpie de toda murmuración
y se llene de alabanza verdadera. Que María Santísima, que te sostuvo al pie de la cruz, sostenga nuestra fe en el tramo final de nuestra vida terrena, para que nunca nos alejemos de tu altar. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de las insidias del maligno, les dé la gracia de vivir con radicalidad lo que hoy han escuchado y les conceda el valor de pedir perdón antes de que caiga el sol. Que la paz de Cristo reine en sus hogares y en sus conciencias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.